Hola, profe, espero estés muy bien. Este es mi análisis crítico para la lectura 1 de terapia de grupo. Acá en la pantalla tengo las anotaciones, entonces voy a estar viendo por allá y conversando por acá. El capítulo 1 me pareció interesante, básicamente porque es historia. Nos cuenta de cómo empezó, cómo fueron sus inicios, el abordaje que le dieron, cómo eran los tipos de terapia. Me gustó mucho porque claramente se ve una evolución en el proceso. La parte de Latinoamérica no me gustó tanto porque nada más hablaron de Argentina y México, o al menos eso fue lo que entendí, tal vez leí mal y hablaron de algún otro país, pero pues Latinoamérica es mucho más grande, entonces sí me hubiera gustado por lo menos saber cómo llegó, por ejemplo, a Centroamérica, cuál fue el primer país al que llegó o quién fue el precursor, pero en fin, muy interesante la historia, siempre es bueno saberlo, siempre es bueno empaparse de los inicios y de cómo fueron los abordajes y etcétera. Hay una parte que me gustó mucho, que habla de la historia, y es que al terminar la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja de Estados Unidos, así lo dice la lectura, eh, instituyó, perdón, la terapia grupal a los veteranos. Y me acordó de un amigo que se llama Mitch, que le he hablado de él en otras ocasiones, porque él estuvo en la guerra y, bueno, muchas otras cosas más de su servicio en ese momento. Y él me ha contado mucho de esto, de cómo son las terapias, de cómo son las recuperaciones después, que cómo queda una persona si no va a esta terapia y todo eso. Entonces me trajo como un flashback ahí muy, muy bonito. Con respecto a el capítulo 2, fue mucho más bonito para mí o mucho más entretenido porque no sé, aparte de que obviamente ya no es historia, sino que ya nos está hablando un poquito más de lo que es en sí el grupo, que es en lo que se basa el capítulo 2, da un montón de conceptos de los cuales estoy muy de acuerdo con muchos. Si me preguntaran a mí qué es un grupo, siempre me recuerda a la música. Un grupo musical claramente no es lo mismo que un grupo de terapia, pero siento que funciona igual. Si un grupo no está funcionando en conjunto y tienen que tocar una canción, digamos que ese sería el objetivo de ese grupo. Tienen que relacionarse unos con otros, tienen que saber ciertos conceptos, tienen que llevarse bien entre sí. No puede una persona tocar a su ritmo porque simplemente quiso y ya está, sino que tiene un orden. Y considero que la terapia grupal es exactamente lo mismo. La lectura me recordó mucho a la primera clase que tuvimos porque lo habla básicamente como fue, lo que nos explicabas de la importancia de que una persona tenga ese valor en el grupo, de que se sienta parte de, se sienta involucrado, que tenga esos objetivos como grupo y pues es sumamente interesante. Realmente creo que la terapia de grupo, como lo hablábamos en clase, se puede confundir mucho con la gestalt, pero según entendí, al menos la diferencia que hago yo entre terapia de grupo y esto de eh, lo que hacíamos en Gestalt, que eran como talleres, es que la terapia puede utilizar el taller, pero puede utilizar muchas otras más herramientas. En cambio, el taller es simplemente el taller y es como más profundo, se puede abordar muchas otras cosas más en donde yo puedo en un grupo de personas crear un cambio muy muy grande, no solamente brindarles por ejemplo me pongo yo a pensar en el taller que hice de Gestalt, que era de COVID, no nada más brindarles información de algo y tranquilizarlos solo en ese tema, sino que la terapia abarca lo que es el todo, eh, con esos objetivos que tienen los grupos de cada uno, pues es ver crecer a las personas, no simplemente es cumplamos el objetivo y ya está, lo cual me parece muy, muy interesante. No sé si yo trabajaría terapia de grupos porque no es que no crea que no funcione, claro que funciona. Lo que pasa es que no todos estamos hechos para enseñar de esa forma o para terapiar de esa forma. Creo que los talleres me gustan un poco más. Eh, pero si hay que hacerlo, pues por supuesto que uno le están enseñando para eso, ¿verdad? Pero sí, sí me parece un poquito, no sé, tal vez ahorita un poquito abrumador porque no conozco bien realmente cómo es el sistema. Pero sí me gusta mucho y he intentado indagar un poco más acerca del tema. Ahora con esto de la historia, me empapo más en el tema y es muy, muy bonito. Entonces,
habría que, por lo menos de mi parte, introducirme más en el tema para ver si yo podría trabajar este tipo de terapias. Me encantó la Gestalt, que se parece mucho a la terapia de grupo, y de hecho si pudiera especializarme en ella lo haría, porque es muy interesante el trabajar el aquí y el ahora y todas estas cosas, de verdad, de lo que vimos también, que no es una parte sino el todo por una parte por el todo, y etcétera. Y me gustó, pero ver la terapia de grupo veo que es algo más amplio todavía. Entonces abre más puertas, contempla muchas más cosas de las que se pueden ayudar a las personas. Entonces, como síntesis del capítulo 2, con tantas definiciones de tantas personas, me gustaron mucho, la verdad, porque cada concepto contempla diferentes cosas y pues tiene como la forma de ser de cada una de las personas que da su diferente concepto, pero a la vez todos tienen cositas en común entre los mismos conceptos. Es decir, todos sabemos que un grupo de personas son, por ejemplo, cada concepto lo decía de su manera, pero a la vez lo que daban a entender era lo mismo. O sea, son personas que están unidas entre sí por una necesidad y un objetivo que quieren cumplir. Algo que también me llamó mucho la atención es que una parte de la lectura dice: muchos piensan que agruparse significa sacrificar la singularidad y la particularidad del individuo, perdón. Y no es cierto. Creo que cuando uno comprende realmente lo que es la terapia de grupo, es muy interesante, porque yo como persona me vuelvo parte de algo, y al yo pertenecer tengo, por lo menos lo que yo considero es una motivación. Muchas personas buscan terapia porque ya perdieron esa motivación, porque en su singularidad, en su individualidad, no les ha funcionado. Puede que la terapia de grupo sea lo contrario y lo que les ayude también a sanar esa área que está herida o que está mal, digámoslo así, que no está dentro de la normalidad. Me gustó mucho. Ambos capítulos son muy interesantes. La terapia de grupo tiene mucho que ofrecer, entonces me imagino que las lecturas que vienen también van a ser bastante jugosas y realmente se disfrutan muchísimo. Gracias por su atención y espero me hayas entendido. Chao.